Bienvenido. Muchas gracias. Mire, yo creo que este es un tema que hay que tratarlo sin pasiones y hay que hacerlo de una manera muy objetiva, muy serena y muy seria, porque la política y las pasiones no pueden influir en la percepción o en la explicación constitucional y jurídica de este caso. Por supuesto, la primera vez en la historia de este país que una primera dama va a un puesto de elección tan importante, porque no ha habido primera dama candidata a la presidencia, ni tampoco, como se da ahora, en una candidatura a vicepresidente. En este sentido, nosotros tenemos que irnos a un artículo fundamental y medular que está en la Constitución Política, el 193, numeral 2, que hemos traído unos cuadros precisamente para beneficio de los telespectadores, de manera exclusiva para este programa, y pudiéramos poner ese primer cuadro que tiene el artículo 193, numeral 2 de la Constitución Política, que establece que no podrá ser elegido vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República, que está ahora mismo en pantalla, ese artículo, para que lo leamos todos los telespectadores, que sigue aquel en que el presidente de la República hubiera ejercido el cargo. Obsérvese que dice cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No agrega la expresión cónyuges, que es la clave allí. Y este artículo no extiende la prohibición a los cónyuges, porque vamos ahora a observar los grados que significan de parentesco, primero, segundo y tercero y cuarto grado de consanguinidad, y qué significa el primero y segundo grado de afinidad. El artículo solamente prohíbe a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero no lo extiende a los cónyuges. Esto es un elemento importante. Pero, ¿ella es pariente por afinidad del presidente? Realmente no, y lo vamos a explicar de acuerdo al derecho constitucional panameño, y es una percepción objetiva. No es que yo quiera ahora venir a hacer una defensa, una postulación, porque yo soy un hombre independiente, pero tengo que hablar. Hay cosas que son legales, pero que no son éticas, y hay cosas que son éticas, pero que no son legales. Claro. Aquí vamos a ceñirnos al contenido estricto de la ley. Vamos a hacer una comparación de derecho constitucional comparado, para beneficio también de los televidentes, con la Constitución de Honduras, por ejemplo. La Constitución de Honduras de 1982, contraria a la Constitución panameña, que hago constar, la Constitución de Panamá actual de 1972 repite lo que la evolución constitucional panameña ha hecho. La Constitución del 4, del 41, del 46 y la actual de 1972 solamente establecen la prohibición para el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En cambio, la Constitución de Honduras, por ejemplo, de 1982, y podemos pasar al siguiente cuadro, para beneficio también de todos los telespectadores, en el artículo 240 de esa Constitución se dice: no pueden ser elegidos presidente ni vicepresidente. Y nos vamos al numeral 6. Mire que dice: el cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En esa Constitución expresamente sí está prohibido que el cónyuge se postule a presidente o a vicepresidente, cosa que no dice la Constitución panameña. Eso es fundamental. Por ejemplo, cuando en Panamá se ha querido hacer una prohibición que incluya al cónyuge, tenemos distintas disposiciones legales. Por ejemplo, el artículo 139 del Código Electoral con relación a los que participan en una corporación electoral, llámese mesa de votación. No pueden ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los cónyuges, los agrega. Hay, por ejemplo, artículos como el 760 del Código Judicial, cuando ve las reglas de impedimento y recusación, también agrega a los cónyuges. Y vamos a pasar a otro cuadro para citar el artículo 53 del Código Judicial, por ejemplo, que dice lo siguiente: mire usted, esta es una ley actual del país. No puede haber en la Corte Suprema de Justicia, ni en los tribunales superiores, dos o más magistrados, funcionarios o suplentes, que sean unos respecto de otros cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ahí sí está claro. Ahí agrega, esa es una ley que lo impide, pero la Constitución tiene una omisión.
no impide que el cónyuge sea candidato, porque los cónyuges entre sí no son parientes, sino... O sea, incluso la señora Marta puede ser candidata hasta presidenta de la República. Así mismo es, y pudo haber sido hasta ministra, porque el 197 no prohíbe que los cónyuges sean ministros de Estado. Los grados de consanguinidad... Mire, doctor, los grados de consanguinidad... Para que la gente tenga claro eso. Mire, casualmente lo tenemos en un cuadro, podemos poner el cuadro siguiente, donde están los grados de consanguinidad. Mire, el primer grado de consanguinidad con relación a una persona son los padres. Cuando se habla de segundo grado de consanguinidad, son los hermanos. Cuando se habla del tercer grado de consanguinidad, son los tíos, entendiéndose los que son hermanos de los padres, ¿no? Y el cuarto grado de consanguinidad son los primos hermanos, los hijos de dos hermanos. Entonces nos vamos a los grados de afinidad, que esos surgen por relación del matrimonio cruzado, es decir, el primer grado de afinidad son los suegros de la persona. Por ejemplo, sus suegros pasan a ser el primer grado de afinidad, pero con relación a su esposa vienen a ser los padres suyos. Claro. Es decir, siempre los suegros de la persona se cruzan. Y el segundo grado de afinidad son los cuñados. Como observan, el cónyuge no entra ahí. No entra allí. Eso siempre ha sido en el derecho civil un principio fundamental. Mire usted que incluso el caso que se nos presenta ahora de la primera dama, hay un artículo en el Código de la Familia, que es el artículo 23, que también lo tenemos en un cuadro para que lo veamos con todos los televidentes. El artículo 23 del Código de la Familia define esta situación. El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos o por adopción de su consorte, lo que decíamos. La relación siempre viene por el consorte, por el matrimonio. La base de este parentesco es el matrimonio, la base del parentesco. Por afinidad es el matrimonio. Pero aquí viene una máxima al final en el artículo 23 que es fundamental. Dice, si bien los cónyuges entre sí no son parientes por afinidad. Entonces, al definirlo, ese artículo 23 del Código de la Familia nos está dando la clave de que en ese artículo de la Constitución no se está incluyendo al cónyuge en la relación de afinidad y en la relación de consanguinidad. Se presentó ayer, creo, un recurso ante esta designación. ¿Quién decide si puede o no puede la señora Marta Linares? Esta es una opinión nuestra, apegada, consideramos nosotros, a una interpretación jurídica, pero obviamente puede haber y debe haber opiniones diferentes, que yo las respeto profundamente. Es la primera vez que hay una primera dama que es candidata a vicepresidenta. En el pasado hubo muchas primeras damas que sonaron, incluso la esposa del entonces general José Antonio Remón Cantera sonó en su momento. Recientemente doña Dora Boy de Pérez Valladares, que fue una magnífica primera dama, muy admirable. Vivian Fernández para alcaldesa. Por supuesto, sonó para alcaldesa. Ana May fue candidata a alcalde. Una persona realmente muy activa, pero nunca se había dado este fenómeno. Entonces, lógicamente, hay distintos tipos de opiniones. ¿Quién le correspondería decidir? Al Tribunal Electoral. Y le correspondería decidir por algo que tenemos casualmente en un cuadro, que vamos a ponerlo más adelante, porque privativamente pueden interpretar la ley electoral. Y le correspondería a ellos decidir y entrar a discernir, porque hay un artículo también, que es el 24 del Código de la Familia, que algunos han interpretado de una manera muy sui generis. Yo me inclino, como lo estamos diciendo, desapasionadamente, que ella puede ser candidata a vicepresidenta. Mire, hay un artículo que casualmente vamos a pasar al cuadro siguiente. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos sencillamente porque ese artículo de la Constitución Política que establece que no incluye a los cónyuges, que nos referimos al artículo 193, numeral 2 de la Constitución, se define muy bien por un principio de derecho que está en el Código Judicial, el Código Civil, que es el artículo 9. Vamos a poner ese cuadro, que dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Eso lo explico porque he escuchado algunas opiniones, que yo respeto muchísimo, que dicen que hay que buscar el espíritu de la Constitución. Yo creo que el sentido de la norma constitucional es claro y no se debe desatender su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu, que es una cuestión fundamental. Entonces,
Mire, respecto a la pregunta que usted nos hacía sobre quién decide, nosotros quisiéramos darle a los telespectadores el siguiente cuadro, que define muy bien la pregunta que usted ha señalado, que es el artículo 142 de la Constitución Política. Allí lo tenemos en pantalla. Lo leo. Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, se establece un tribunal autónomo e independiente, denominado Tribunal Electoral, al que se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Aquí viene el detalle. Ajá. Sígalo leyendo. Este tribunal interpretará y aplicará privativamente la ley electoral. Entonces es obvio que ante una impugnación que se presente, eventualmente, que está a mi juicio legitimada cualquier persona en Panamá para presentar esta impugnación ante el Tribunal Electoral por la candidatura de la señora Marta Linares de Martinelli, le corresponderá al Tribunal Electoral decidir privativamente la aplicación de la ley electoral. Aquí no entra la Corte para nada. No entra la Corte, le entraría después que está en firme la decisión del Tribunal Electoral vía una acción de inconstitucionalidad, que es el único recurso que cabe contra las decisiones del Tribunal Electoral, y eso se ha discutido muchísimo en este país, conforme lo establece el artículo 143 de la Constitución Política. Oiga, si, como por ahí se comenta, llegase a faltar en un momento dado José Domingo Arias, como en el caso, en el supuesto de que llegue a ser presidente, y la señora Marta Linares vicepresidente, ¿qué pasaría? Mire, allá hay un asunto muy curioso, y es algo que tenemos que meditar, y es algo que tenemos que sopesar los panameños, sobre todo a la hora de dar el voto, con relación a ella y a los demás vicepresidentes también. Mire, el artículo 193 de la Constitución Política ya nos definió muy bien el aspecto de lo que es el parentesco. Pero hay un artículo que es el 189, que es fundamental y medular en este aspecto. Y lo tenemos en un cuadro. Dice y nos define qué pasaría si llegase a faltar José Domingo Arias si él fuese elegido presidente de la República. Dice así: por falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo por el resto del periodo. José Domingo Arias puede a los 2 días, a los 3 días... Incapacitarse, se puede enfermar, se puede morir, si Dios lo quiera, lo pueden matar, le pueden hacer un juicio político en la Asamblea, un impeachment, puede desaparecer, porque aquí han desaparecido personas. Vernon Ramos desapareció y todavía no ha aparecido. El caso de Brewster, sufrió un envenenamiento. Bueno, yo no estoy siendo agorero de mal presagio, pero estoy diciendo de cosas que podrían ocurrir. Entonces, la señora Marta Linares de Martinelli asumiría la función de presidenta el resto del periodo. Entonces, habría allí lugar a que algunos están preocupados porque habría una posible reelección disimulada. Reelección disimulada porque sería del esposo a la esposa, y ella quedaría el resto del periodo. Es allí una de las cosas que muchos están meditando. También hay otras cosas que algunos han meditado. Si ella, por ejemplo, también renuncia y antes previamente se ha designado, ese hecho puede pasar y jurídicamente es posible porque el artículo 197 no impide que los cónyuges sean incluso ministros de Estado. ¿Podría José Domingo Arias nombrar a Ricardo Martinelli ministro de Estado? Sí, no hay impedimento constitucional. Incluso Ricardo Martinelli podría ser candidato a la alcaldía. Lo que no puede es a presidente o a vicepresidente. Exactamente, usted lo acaba de decir muy inteligentemente. Pero lo puede nombrar ministro. Y en el evento, por ejemplo, de que lo nombre él ministro, el presidente y ella vicepresidente, él renuncia y ella renuncia, entonces le correspondería a él ser el presidente si lo escogen los ministros, porque entraría en la categoría de ministro encargado de la presidencia, y la Constitución dice que en ese caso, que no hay presidente ni hay vicepresidente, un ministro es escogido por el gabinete y ocuparía la presidencia con el título de ministro encargado de la presidencia, según nos dice el artículo, para aquellos estudiosos, 189 de la Constitución Política, parte final. ¿Y qué ocurriría si faltan 2 años, por lo menos, para que termine el periodo presidencial? Él debe convocar a unas elecciones. Pero si no faltan 2 años, se queda para terminar el periodo. Interesante. Esas son cosas que evidentemente son todo esto puede pasar. Todo esto está actualmente en las posibilidades. Quiero ir con usted a otro tema. ¿Debe separarse
la señora Marta Linares de Martinelli de sus funciones como la jefa del despacho de la primera dama, a pesar de que ella no es servidora público? Sí, efectivamente, mire, las primeras damas no tienen un salario, no son servidores públicos, pero tienen un presupuesto que se asigna por la vía del Ministerio de la Presidencia. Creo que es 2.5 millones de dólares. Exactamente, pero está jurídicamente en el Ministerio de la Presidencia. Las primeras damas tienen personal del Estado a su servicio. Es una institución que ha ido de menos a más. Empezó hace muchísimos años con muy poco personal y a medida que han ido pasando los años ha ido dándole cuerpo a la función social y la estructura de las primeras damas. Hay un aspecto que es ético, que no está regulado porque esta es una situación inédita en la historia del país. Como no está regulada ni reglamentada y lamentablemente los gobiernos que han pasado, ninguno ha pensado en legislar para el futuro en una situación como esta. Y hay muchas cosas que hay vacíos, por ejemplo, increíble, aquí hay un vacío también en la reglamentación de un juicio político al presidente, de un juicio político a los magistrados, en la Asamblea por funciones judiciales, incluso ya tuvimos el caso del magistrado Faúndez, que en paz descanse, y todavía no hay una reglamentación específica sobre eso. Bueno, en el caso de las primeras damas, tampoco se ha reglamentado nada porque nunca se previó una situación como esta. Para mí, para responder a su pregunta de manera concreta, de manera directa, ella debería separarse. Por este periodo. Ética. Yo lo recomendaría, se lo recomendaría a doña Marta Linares de Martinelli, que es una gran dama, una señora muy respetable, muy decente. Que se separe, doña Marta, eso es ético, eso es moral. Dele más transparencia a las cosas, dele más imparcialidad. Eso es lo que yo recomendaría de una manera respetuosa y decente. Cierro, señor Antinori, con un tema que me interesa porque muchos analistas políticos lo han planteado. Aquí se habló de la segunda vuelta por parte del propio presidente y la gente de Cambio Democrático en su momento. Y la oposición se expresó en contra de la segunda vuelta. Y los analistas políticos dicen, en ese momento, la oposición jugó muerto, porque ante una situación como la que se está viviendo hoy, con segunda vuelta, fuera la oposición la mayor beneficiada. ¿Qué dice usted de esto? Totalmente de acuerdo. En 1990, en el cuarto Congreso Nacional de Abogados, donde nos correspondió ser el presidente de la Comisión de Asuntos relacionados con la Constitución, que fue una presidencia del licenciado José Alberto Álvarez, que convocaron por cuarta vez a los abogados en el país, propusimos la segunda vuelta electoral. Es más, en el año 2011, una obra nuestra fue publicada con el nombre de la segunda vuelta electoral. Debemos recordar que en 1945, precisamente los doctores Ricardo J. Alfaro, ya fallecido, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote elaboraron un proyecto de constitución para entregárselo a la Asamblea Constituyente que se instaló el 15 de junio de 1945 y que redactó la Constitución de 1946. En ese proyecto de los doctores Alfaro, Chiari y Moscote se establecía la segunda vuelta electoral y hubiéramos sido el primer país del continente americano en tener segunda vuelta electoral. Hoy día, en Centroamérica no la tiene Honduras y Panamá. En Sudamérica no la tiene Venezuela, por el régimen muy particular que tiene, y Paraguay. El resto de los países la tiene. En el Caribe la tiene República Dominicana. No la tiene Cuba porque es un país, evidentemente, con... Los países caribeños tienen sistemas parlamentarios. No se puede establecer... ¿Quién se beneficiaría hoy día con esa figura? El país, porque en la primera vuelta hay un voto emocional, pero cuando ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los votos, los dos más votados van a una segunda vuelta y permite el voto reflexivo, el voto razonado, la correlación de fuerzas, meditar mejor entre dos personas. Entonces la gente vota con más seriedad, con más ecuanimidad. Mire, yo quiero obsequiarle este libro nuestro, que es la segunda edición de la segunda vuelta electoral, que es una obra nuestra que acaba de ser publicada. Se lo quiero obsequiar. Aquí planteamos que Panamá debería tener la segunda vuelta. Y si se hubiera aprobado hace 2 años, cuando algunos lo propusimos, yo lo propuse como constitucionalista, hoy día el pueblo panameño no estaría en esta disyuntiva. Porque los dos más votados, si no alcanzaran el 50% de los votos más uno, irían a una segunda vuelta. Y los señores de la oposición, principales candidatos, Varela y Navarro, no tendrían ningún problema hoy día.
yo se lo obsequio. Gracias. Ahí planteamos la necesidad de una segunda vuelta. Excelente. Gracias, Es doctor. importante para el país y es importante para el Estado. Yo también aprovecho para hacerle un obsequio de parte del licenciado José Alberto Álvarez, que nos pidió que le entregáramos estos ejemplares. Anoche en el Colegio de Abogados se presentó esta obra que se llama Los Presidentes del Colegio Nacional de Abogados, 1942-2013, que tiene una biografía de todos los presidentes, algunos ya fallecidos, muy interesante, está en el Colegio de Abogados, le hago obsequio. Gracias, doctor. Servirá como material de consulta. Y me permito entregar este libro que fue editado en Washington. Es un libro muy interesante que se refiere a un caso muy triste y muy lamentable de un gran intelectual venezolano, que es el doctor Alan Brewer Carías, un gran constitucionalista como nosotros en Venezuela. Él tuvo un problema porque en el 2002 le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez, ustedes recordarán, ¿Cómo no? y se instaló el comerciante Pedro Carmona. Pedro Carmona lo convocó a él para una consulta. Él, como constitucionalista, le da su opinión, no está de acuerdo con un decreto que va a emitir Pedro Carmona, derogando la Constitución de 1999 y aboliendo al vicepresidente. Luego Chávez retoma el poder a los 2 días. Le inicia un proceso terrible al doctor Alan Brewer Carías. Lo persiguen, siendo un eminente intelectual y un constitucionalista. Entonces él se va, prácticamente tiene que salir de Venezuela, está dando clases hoy día en la Universidad de Georgetown, porque es un hombre muy reputado, doctor en Derecho Constitucional, y entonces ha presentado una demanda contra el Estado venezolano que se está tramitando en estos momentos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Federación Interamericana de Abogados, que preside José Alberto Álvarez, ha presentado un amicus curiae, así se llama, no es que quiera hablar de latinismos ahora, es un alegato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese alegato lo ha presentado y aquí está el alegato sobre el libre ejercicio de la profesión del abogado, donde no se debe confundir el abogado con su cliente, como el médico que está en una sala de urgencia, le llega a una persona y no le pregunta, ¿usted es el criminal o usted es el bueno? Le trata de salvar la vida. Entonces este prólogo de este libro, que fue un honor muy grande que me ha dado la Federación Interamericana de Abogados, yo hago el prólogo de esta obra que está editada en Washington. Gracias, también doctor. Se la obsequio con mucho gusto. Gracias. Como material académico para este canal y para usted. Gracias al doctor Ítalo Antinori por estar con nosotros en la mañana de hoy, como siempre, haciendo el papel de docente aquí en el noticiero matutino de Telemetro. Exclusivo para ustedes, porque Así para mismo mí es exclusivo estar aquí y un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias, 8:30.